Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo un avance de un estudio fascinante, bíblico histórico de Apocalipsis capítulo 17, que hemos titulado Una autoridad política mundial. En verdad el estudio trata sobre Apocalipsis capítulo 17, la ramera que es mostrada de los primeros versículos, pero aquí que es completado por otro estudio, que lo veremos más adelante, esto es de Apocalipsis 18, el ángel de la piedra. ¿De qué trata este estudio que queremos compartir en forma de avance? Estos son los 9 capítulos principales que componen el estudio, una autoridad política mundial. El primer capítulo, Iglesia-Estado, el caso de una esposa ninfómana. La ninfomanía es una enfermedad, un trastorno por el cual hay una excesiva apetencia sexual de parte de una mujer por relaciones sexuales. En el caso del hombre se llama satiriasis. Y este es el fenómeno que ocurre en una iglesia de la que queremos estudiar. De hecho, no hace mucho tiempo fue famoso, publicado el caso de la ninfómana de Múnich, de Berlín, en mayo del 2012. Una mujer que perseguía a hombres en sus relaciones sexuales. Bien, este es el caso de esta iglesia-estado. Miremos cómo presenta la palabra de Dios en Apocalipsis 12 a la mujer pura, esposa de Cristo, como una virgen vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 12 estrellas. Esta es la esposa de Cristo. Pero hay aquí que más adelante aparece una contraparte, otra mujer, esto es, toda ella engalanada. Cuando muchas veces nos preguntamos cuántas iglesias hay, que se hablan de 5.000 grupos anotados en el registro de culto, o 10.000, etcétera, en diferentes lugares, en verdad la Biblia habla solamente de 2 iglesias. La esposa de Cristo pura y aquella que fue esposa de Cristo pero corrompida y sobre todo ninfómana. Miremoslo como el texto bíblico lo presenta. En Apocalipsis capítulo 17, leamos estos versículos. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Bien, a esto es lo que se refiere ninfómana. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, en este capítulo lo que se intenta mostrar es qué pasó con esta iglesia que, habiendo sido esposa de Cristo pura, se corrompe en pos de alianzas con reyes. Miremos el caso de esta misma iglesia de Roma en el primer siglo, una imagen que nos da una semblanza de cómo fue aquella iglesia a la cual Pablo escribe su carta a los romanos. Pero lee aquí con el paso del tiempo y de los siglos, la lucha por el poder entre el emperador y el papa, como lo atestigua aquel famoso caso de las querellas de las investiduras en el siglo XI y XII, cuando ambos disputan el poder. En aquel tiempo Gregorio VII papa contra Enrique IV emperador de Alemania. Pero hay aquí que después, con pocos siglos más tarde, se afianza absolutamente el poder de aquella iglesia de Roma amada por Cristo, según nos cuenta la carta a los romanos. Pero actualmente esta misma iglesia está mezclada con alianza con reyes de la tierra, alianza Estado-Iglesia. Capítulo 2, ¿de qué trata? Estamos haciendo un resumen de este avance que queremos mostrar. Una autoridad mundial, los orígenes modernos. ¿Cómo empieza esta historia en tiempos modernos? Con Pío IX, aquel que fue autor del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en 1854, resistido por muchos cardenales, pocos años más tarde, él establece un nuevo dogma, el de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I. Y pasadas muchas décadas, tenemos aquí un listado de papas sobresalientes en tiempos recientes, pero vamos a resaltar algunos de ellos a propósito de este avance. Es el caso de Juan XXIII con su encíclica Paz en la Tierra, donde claramente en 1963 pone las bases de lo que él pretende tiene que ser una autoridad pública mundial para poder gobernar los destinos del planeta, supuestamente para su bienestar integral. Pablo VI, quien culmina el Concilio Vaticano II, iniciado por su predecesor,
Al poco tiempo surge Juan Pablo I, muerto misteriosamente a los 33 días de su pontificado, y de cuya historia cuenta David Jalop, como miramos en la imagen, en el nombre de Dios, mostrando, revelando que más bien esa muerte se debe a un asesinato y 6 sospechosos que aparecen allí denunciados en ese libro. Pero aún así, avanzando con el tiempo, tenemos a Juan Pablo II con su encíclica, de las varias que publicó, esta sobresaliente, Ut Unum Sint, poco antes del año 2000, un año muy importante para el jubileo y el reencuentro ecuménico que este Papa pretendía. Pero aquí que en tiempos más recientes, 2009, estamos hablando de Benedicto XVI y su encíclica La Caridad de la Verdad, en que claramente muestra nuevamente los postulados de una autoridad política mundial. Y Francisco I, Papa actual, que en el 2015 publica una controversial encíclica, mayormente controversial para la potencia del norte, Estados Unidos, Laudato Si, donde defiende cambios que los países deben hacer para que haya una mejoría climática, un cambio climático y un domingo verde, como él lo propone también en esa encíclica. El capítulo 3 que queremos estudiar en esta serie, Una autoridad política mundial, trata de una crisis planetaria a favor de la autoridad. Esto es, que allí en la ciudad de Lindau, Alemania, en agosto del 2011, se reúnen cerebros mundiales sobre economía. Y un artículo periodístico publicó así: ¿pueden salvar al mundo los premios Nobel de Economía? Con discusiones que se llevaron a cabo en esos días del 2011. Bien, el resultado fue un rotundo fracaso. Es muy interesante conocer las deliberaciones de estas personas, pero especialmente allí, poco tiempo después de ese gran encuentro de premios Nobel de Economía, desde el Vaticano se publica un documento que es prácticamente la base de esta serie de estudios, cuál es una autoridad política mundial. Desde una oficina del Vaticano, el cardenal Turkson, responsable, publicó por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Es como tituló el documento, y allí el Papa Benedicto XVI, que lo pone en conocimiento de todos, si bien él resistió el documento, y estudiaremos en su momento por qué lo hizo. Bien, capítulo 4. La autoridad disputando terreno, buscando allí ser reconocido, paso a paso. Y en este caso, pues, tenemos que hablar del actual Papa, Francisco I, con su encíclica Laudato Si, publicada en mayo del año 2015, como dijimos, resistida por la potencia del norte, en este caso Donald Trump, actual presidente. Y la nota periodística publicada en el 2016, Trump se quedó solo sobre el cambio climático, postura que hasta el presente todavía mantiene, aunque muchos de sus gobernantes de los estados pues piensan opuestos, y especialmente en el actual cambio climático que está viviendo este país del norte, con temperaturas sumamente sorprendentes, bajo cero, y muchos de los líderes atribuyéndole a este cambio climático al cual hay que ponerle freno con acuerdos que se están llevando periódicamente, año a año, en diciembre mayormente, y al cual Trump tomó su postura de resistirse a firmar acuerdos que reduzcan las emanaciones que afecten la capa de ozono. Bien, un gran conflicto que hay entre estas dos potencias, Francisco I y Trump, con respecto a este tema, y especialmente el domingo que aparece presentado allí esbozado en esta encíclica Laudato Si. Capítulo 5. Allí entonces empezamos a ver desde el punto de vista bíblico este pseudo-mesianismo romano, papal, revelado en la palabra de Dios. ¿De qué trata este estudio? Bien, primeramente mostremos la genuina, la original Trinidad. Apocalipsis capítulo 4 nos muestra al Padre sentado allí en su trono y millones de ángeles que le adoran. Capítulo 5 también se muestra allí al Cordero de Dios, que recibe la adoración similar al Padre con el Espíritu Santo o 7 espíritus que acompañan. Pero aquí que Apocalipsis revela también la parodia, un pseudo movimiento satánico que se genera desde Satanás y se traslada a potencias de la tierra. ¿Cuáles son? Los 3 poderes, la triple alianza que parodian la Trinidad. Miramos aquí entonces al dragón del capítulo 12 y en el capítulo 13 la bestia que surge del mar, bestia marítima, y la bestia que surge de la tierra. Miramos a ambos, el que es leopardo de 7 cabezas, una bestia leopardiforme, y la otra una bestia corderiforme con 2 cuernos que sobresalen. Bien, así miramos aún más en un documento
sumamente interesante del Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 675, una descripción del anticristo que estudiaremos con detalle en su momento cuando hagamos el estudio ya de esta serie fascinante, Una autoridad política mundial. ¿Quién es el anticristo? ¿Cómo debería ser reconocido? Bien, lo que está en rojo se puede mirar claramente. Es una impostura religiosa que aparenta traer una solución a los problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Efectivamente, coincidimos con esta descripción que, reitero, la miraríamos con más detalle durante el estudio. En el capítulo 6 miramos las dos trinidades enfrentadas, tal como nos lo cuenta el Apocalipsis. Esto es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la falsa Trinidad, el dragón, la bestia marítima y el falso profeta, haciendo caer fuego del cielo e imponiendo el 666. Pero aquí miremos cómo lo presenta la Biblia también. Al Padre, pues, es parodiado por el antipadre, o sea, el dragón. Cristo es parodiado por el anticristo, o bestia marítima. Y el Espíritu Santo parodiado por el anti-Espíritu Santo, o sea, la bestia terrestre, el falso profeta. Capítulo 7. Los embajadores de ambos bandos o grupos ahora se ven enfrentados. Miremos acá el mensaje de los tres ángeles del capítulo 14, enviados por el cielo, como también vemos acá los tres espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca de estas tres grandes potencias que parodian la Trinidad del cielo. Tema sumamente interesante para estudiarlo. Babilonia, la grande supremacía y caída, en el capítulo 8 de esta serie, nos muestra todo el capítulo 17 de Apocalipsis y la culminación. El último versículo que nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ver los versículos, los entretelones, el paso histórico allí del capítulo 17. Y lógicamente no podía faltar su contraparte, el tiempo de la actuación del Señor. Esto es, mientras que la autoridad política mundial es desenmascarada, desnudada en el capítulo 17. El capítulo 18, que formará parte de un estudio posterior, especialmente de los dos ángeles que contiene ese capítulo, el segundo es el que nos interesa también. Primeramente el descenso del cuarto ángel, Apocalipsis capítulo 18, los primeros versículos, pero también entonces la obra del ángel enigmático, el ángel de la piedra, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Tema, reiteramos, que es poco estudiado y que lo tendremos aquí de lleno, en plenitud, en un siguiente estudio. Esto es entonces la propuesta que queremos traer en esta serie, Una autoridad política mundial. Queremos invitarles a que nos acompañen y que disfruten de este estudio para crecimiento de los hermanos. Gracias por acompañarnos.